El ayunar, orar y dar preparan y condicionan nuestros espíritus y nuestras almas para enfrentar las batallas de la vida. El ayunar, orar y dar preparan y condicionan, ahora lo voy a hablar en singular, nuestro espíritu y nuestra alma para enfrentar las batallas de la vida. Y este es un punto fundamental para el mensaje de esta noche. El ayuno nos capacita para llegar a tener esa mente capaz de tomar decisiones, una mente que decide, no que duda. A fin de cuentas, solo dos cosas determinan nuestro destino. ¡Wow! Solamente dos cosas determinan nuestro destino. Eso nos hace ponernos con una atención profunda. ¿Cuáles son esas dos cosas? Son precisamente tus decisiones. Una, y la respuesta que des a Dios con tu elección. ¿Qué respuesta le estás dando a Dios con tu decisión? ¿Qué respuesta le estás dando a Dios con tu decisión o con tu elección? Pero antes de que esa decisión sea una respuesta a Dios, tú tuviste que haber tomado la elección o la decisión. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la Sagrada Escritura: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le estaba haciendo a la nación de Israel. Él era el comandante en jefe, humanamente hablando. Él era el general del ejército. Él los había llegado a conquistar la tierra. Él los había llegado hasta ese punto. Pero es Dios hablando a través de Josué, lanzándoles el reto a tomar una decisión. Él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes a quién quieren servir? Siempre está el reto a tomar una decisión y hacer una elección. Y esa va a ser tu respuesta a Dios. Josué personalmente, ante el requerimiento de Dios, él tomó una decisión, hizo una elección. Primero de Reyes 18:21. Dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estaba lanzando el reto. ¿Cuál va a ser tu decisión, pueblo de Israel?, le dijo Elías. Y ellos se quedaron callados, porque estaban participando en la adoración a Baal. Estaban participando también en la adoración
a Jehová. El profeta de Dios les lanza el reto. Cuando el profeta de Dios habla, ¿quién está hablando? Cuando el profeta de Dios habla, ¿quién está hablando? Entonces es Dios el que está lanzándoles el reto a la nación de Israel. Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Cuando Elías les dice, ¿cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahorita están con uno, el rato están con otro, con Baal y con Jehová, con Baal y con Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. Era el reto a hacer una elección. Y ya conocemos la historia. El pueblo tenía que tomar una decisión, pero en ese momento dado se quedaron callados. Hasta que Elías hizo el holocausto. Los 400 profetas de Baal brincaron, saltaron y todo. El reto era el Dios que hiciera caer fuego del cielo y consumiera el holocausto. Ese sería el Dios. Y mojó totalmente la leña y todo. Desde la mañana hasta el mediodía estuvieron los sacerdotes de Baal y no pasó nada. Y se cortaban la piel y se sangraban y gritaban, Baal, Baal. Cuando llegó el turno de Elías, él oró y pidió que descendiera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Dice que consumió el holocausto, consumió la leña que había, consumió las piedras. Era como una especie de rayo láser. No era un fuego natural, porque el fuego natural arde y hace que las piedras se pongan rojas. Algunas piedras llegan a calcinar. Pero dice que consumió las piedras y el agua que estaba alrededor. Y entonces dice que Elías agarró y dijo, prendan a todos esos sacerdotes del Dios falso. No es Dios. Y el pueblo dijo, pues no, no es Dios. Y dice que fue y los degolló. Mató a 400 profetas. Y el pueblo dijeron, Jehová es Dios. Tomaron una decisión. El primer paso del pueblo era, no tomaban decisión. La respuesta, la gracia de Dios era mostrarles quién era Él. Y entonces hicieron su decisión. Romanos 12:9. Pablo habla a la iglesia en Roma y los invita para que vean que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y Pablo les dice a los romanos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tienes que tomar una decisión. Si tú decides amar algo, tienes que aborrecer lo contrario. Si amas el bien, aborreces lo malo. Pero si amas lo malo, estás aborreciendo el bien. Toda decisión te lleva a una respuesta a Dios. En Job 1:1
En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, leemos: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y dice el capítulo que fue muy rico, más que todos los orientales. Y en el versículo 5 leemos: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Una cosa me queda clara: Job era un hombre que seguramente desde su juventud había tomado una decisión. Estamos hablando de que la Biblia nos lanza elecciones. Todo el tiempo Dios está lanzándole al hombre, a ti y a mí, decisiones. Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer elección de todos los eventos que se presentan en tu vida. Y esa va a ser tu respuesta a Dios, porque son elecciones que están delante de Él. Y más si eres un creyente. Y si no eres un creyente, también tendrás que darle cuenta a Dios por tus elecciones, por las decisiones que has tomado. Y les digo que una cosa me queda clara: Job era un hombre que seguramente desde su juventud había tomado una decisión. Había establecido un plan, un pacto que había hecho consigo mismo de no apartarse de los caminos de Dios. Y había hecho un pacto con Dios de serle fiel. Esa había sido su respuesta a Dios. Cuando Dios le ha de haber dado la opción: ¿quieres ser mi siervo? ¿Quieres ser mi hijo? Y yo te voy a bendecir. Él dijo: sí, claro, yo voy a ser tu siervo. Cuando se casó, Dios le proveyó 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Y dice la Biblia que fue muy próspero, el más rico entre los orientales. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era más grande que todos los orientales. Y yo creo que los orientales estaban riquillos, pero él superaba a todos ellos. Vemos que ese pacto que había hecho consigo mismo de no apartarse de Dios ni de sus caminos, lo hizo, ojo, antes de que llegasen los problemas. Y esto es el meollo, como dicen en Yucatán, del asunto de esta noche. Tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones antes de que te lleguen los problemas. Tú tienes que tener una posición antes de que lleguen los problemas. Tenemos que tener una mente con una decisión, porque esto nos da el valor y el poder para estar firmes en el momento de la tentación, a retroceder, a abandonar el camino, para caer en dolor y en tristeza. Tenemos que tener una decisión, porque eso nos da el valor y el poder para estar firmes en el momento de la tentación. ¿Una tentación para qué? Una tentación a retroceder o abandonar el camino que veníamos andando.
Job ya había tomado su decisión. Él había tomado su decisión que cualquiera que fuera la circunstancia que rodeara su vida, él no se iba a apartar de Dios. Lo vamos a ver un poco ahorita más adelante. Estamos viendo el preámbulo de todo esto. Cuando una persona no tiene una mente decidida, o sea, con una decisión, es como el pueblo de Israel cuando se presentó junto a Elías. Y Elías les dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo dice, no contestó palabra. Quiere decir que tenían una mente indecisa. ¿Qué quiere decir indeciso? Fui al diccionario. ¿Y sabe qué me dijo el diccionario? Indeciso quiere decir sin decisión. Los indecisos son los que no han tomado una decisión. Una persona sin decisión es una persona indecisa, pero es una persona que muestra duda, temor, inseguridad, vacilación. O sea que si tú en esta noche, tú sales de este lugar sin una decisión, vas a demostrar que eres una persona llena de temor, de dudas, de inseguridad, vacilante y claudicante entre dos pensamientos. La persona decidida es la que toma una determinación definitiva. La persona que tomó una decisión y la hace es porque hizo una decisión que va a ser firme. Una decisión que lleva seguridad, que lleva certeza. Y Dios nos anima a tener una mente decidida, que toma decisiones, que no permanece indecisa. En Hebreos 10, 35 al 36. Hebreos 10, 35 al 36. Dice nuestro Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis pues vuestra confianza. Confiar es tener fe. Y tener fe es una decisión. Ahora vamos otra vez a lo que Dios dice en Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza es tener fe. Y tener fe es una decisión. Dios nos está retando a tener fe, a tomar decisiones de fe, de confianza. Por eso dice: no perdáis vuestra confianza, que tienen en mí, que tiene grande galardón, que tiene un grande premio. Porque es necesario que mientras está la prueba, mientras vengan los problemas, tú permanezcas en fe. ¿Por qué? Porque ya tomaste. Porque ya tomaste la decisión antes de que vengan los problemas. Tú tienes que tomar una decisión hoy, como hizo Job. Job decidió que cualquiera que fuera su circunstancia, él iba a permanecer en los caminos de Dios. Por eso yo, Hiram Durán,
Mi decisión hoy es mantener mi fe y mi confianza en Dios y en el plan que ha trazado para mi vida, siguiendo sus caminos. Y he decidido no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda, porque quiero sus promesas. ¿Por qué hice esa decisión? Porque mi Dios acaba de hablarme y decirme en el versículo 36 de Hebreos 10. Hiram, te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho mi voluntad, obtengas la promesa. Y Dios te dice a ti, porque te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho mi voluntad, obtengas la promesa. ¿Y cuál es su voluntad? Que no pierdas la confianza en Él, que tengas fe en Él. Y esa es una decisión que no va a depender de las circunstancias que vengan, buenas o malas. Va a depender de mi decisión que hoy yo tomé. La decisión que tú tomaste en razón del reto que Él te está lanzando. Él te está lanzando un reto hoy. No pierdas la confianza en mí. No pierdas tu esperanza. Entonces tú tienes que tomar la decisión. Bueno, ¿la esperanza de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente porque queremos sus promesas. ¿Sabes cuántas promesas hay aproximadamente en la Biblia? Unos dicen 8,000, otros dicen 5,000. Hay quienes dicen contaditas son más de 3,000. ¿Cuántas puedes enumerarme ahorita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dime tal promesa, tal promesa, tal promesa, tal promesa. ¿Llegarás a contarme 50? Imagínate. Aquellos que toman la decisión de permanecer en la decisión de permanecer en sus caminos, de serle fiel a Él, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Eso nos está enseñando el ayuno. Porque en mi lucha, dice la Biblia que no te demudes tu rostro, que te arregles, que te vistes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo, al principio del ayuno, tomé la decisión de que mi ayuno no iba a ser un ayuno parcial. Mi ayuno iba a ser un ayuno completo, 21 días, solamente con agua y líquido. Las voces me decían, no vas a poder. Pero yo tomé mi decisión. Y cuando alguien me pregunta, ¿qué pasó? ¿Vas a seguir? Sí. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero yo sé lo que ahora les estoy diciendo. Que mi decisión es hasta 21. ¿Por qué? Porque es una decisión que yo sé que hay problemas, que hay necesidades, que necesitamos vencer, que necesitamos conquistar circunstancias, que necesitamos que Dios nos responda. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Hay muchas cosas en que necesito escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios. Y mientras no las escuche, yo tengo que estar cerca de su corazón. Y el diablo va a querer con tentación de que yo abandone el ayuno. Y entonces no voy a tener la respuesta.
Si has hecho un compromiso con Dios, tienes que ir hasta el final, porque en ese final obtendrás la promesa. Quiere decir que todo el que comienza un ayuno tiene que comenzar con una decisión. No claudiques en el camino. Comenzaste bien y después empezaste a andar en las dos cosas. Sostente, lucha, pelea por tu bendición. Tú dices 10 días sin comer. Sí. En el ayuno del año llevamos, este es nuestro 4º año de ayuno. Y he visto bendiciones y respuestas de Dios. Y en los ayunos pasados, un hermano aquí de la iglesia se aventó los 21 días solamente con agua. Yo lo hice parcial. Cuando él me dijo, le dije, ¿cómo te sientes? Perfecto, me dice. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Cómo me siento? Perfecto. Porque no depende de ti. Depende de la decisión que tomaste. Y la palabra me dice, no pierdas pues la fe, la confianza, porque tiene grande premio. Como diciéndome Dios, no te rindas. La respuesta a tus oraciones va a venir. Y cuando yo oigo esto, me animo más. Y digo, ¿qué tal si son 21? Y para el año cuentan, a lo mejor van a ser 40. Alguien dirá, puede ser que no, no sé. La ventana está abierta. El reto Dios lo está lanzando y lo lanza a cada uno en lo particular. Ahora está usted diciendo para el otro enero. Quiero que aprendas una cosa. Esta iglesia es una iglesia que se va a caracterizar por ser una iglesia que ayuna y que ora, que ofrenda, que da. Una iglesia poderosa, porque Dios va a bendecir a esta iglesia y la va a hacer prosperar. Porque estamos en tiempos, en temporadas que Dios está abriendo los cielos para aquellos que han entendido lo que Jesucristo dijo. Si Él ayunó, es para que Él tuviera el poder y poder derrotar a Satanás. Por eso les dijo a sus discípulos en aquella ocasión, este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos tenían la autoridad, sí tenían la autoridad, tenían el poder, sí, porque no pudieron hacerlo afuera, echarlo fuera, porque Cristo sí había ayunado y Él tenía ese poder que el ayuno le había dado. Por eso lo echó afuera y Él les dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a ayunar. Por eso nosotros ayunamos, porque el esposo no está con nosotros. Pero mientras estamos en una guerra espiritual, y esa guerra espiritual, el diablo no quiere que ayunes para que no estés fortalecido y no consigas las promesas que Él te ha dado y la palabra profética que tú has recibido. Porque quiero sus promesas, más de 3,000. Y nada más quiero leerte Josué 1:5, que para mí es una de las grandes promesas para mi vida. En Josué capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé.
esta promesa que el Señor me ha dado a mí. Tú dirás, se la dio a Josué, sí. Pero cuando tú lees la Biblia y tú dices, Señor, yo creo tu palabra. Esta palabra es para mí. Por eso la dejó escrita. Para que tú recibas bendición tras bendición. Para que veas que el galardón es grande. ¿Cuántos de ustedes quieren que esta palabra, que es una palabra profética, que Dios nos está dando, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Mi pregunta, mi hermano, mi hermana que estás en esta noche, ¿está Cristo en tu corazón o no está? Y si está, Él dijo, yo estoy contigo todos los días, por tanto no te dejaré ni te desampararé. ¡Woo! Amén. En Deuteronomio 28 veo otra promesa. Deuteronomio 28, 12 y 13. Dice la Sagrada Escritura que si tú tomas una decisión de serle fiel, pase lo que pase, y quiero que seas maduro en tu decisión. Porque si le estás diciendo a Dios, pase lo que pase, yo te voy a ser fiel. Ahí es donde Dios va a obrar milagros o no va a obrar milagros. Vean lo que dice. Te abrirá Jehová. ¿Qué promesa? Si tú tomas una decisión de serle fiel y obedeces todas las cosas, te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Cuál es su buen tesoro? El cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Por qué Dios quiere que tengamos una mente decidida o una mente con una decisión? Y que desde hoy tomemos la decisión de permanecer junto a Él, sean cual sean nuestras circunstancias. Porque si tomamos la decisión y no nos apartamos del plan y del propósito que hacemos hoy, recibiremos el galardón y obtendremos las promesas. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que tengamos esa mente decidida? Porque llegará el día cuando las tentaciones, las calamidades y los problemas van a llegar a nuestra vida, hayamos tomado la decisión o no de cómo responder a ellas. Tarde o temprano, a la vida de cada persona, de cada hogar, de cada familia, llegan las épocas de invierno. Llegan las épocas de los problemas, llegan las épocas de la necesidad, de las temporadas, y algunas veces esas temporadas tienen años. Cuando dices tú, no las puedo soportar, ya no aguanto más, ya no doy un paso más. Y es cuando
aquella decisión que tomaste te sostiene. Aquella cuando dijiste, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que te está yendo muy mal, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que no ves qué problemas hay de enfermedad, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque si tienes la paciencia, verás grande el galardón. Las tentaciones van a venir a tu vida. Y nada más menciono, las tentaciones sexuales van a llegar a tu vida. Seas hombre o seas mujer, seas jovencito o persona de edad grande. Van a llegar a toda edad, a todo tipo, hombres y mujeres. Y si no tenemos la capacidad de tener una mente que ya tomó una decisión para honrar a Dios, estaremos a merced, desprotegidos ante la lujuria, el poder del sexo, porque en ese momento ya no va a ser el tiempo de tomar la decisión. Cuando llegue la tentación y tú no estás desprotegido porque no habías tomado una decisión, entonces vas a caer en aquella tentación. Llámese sexo, llámese alcohol, llámese drogas, llámese mentira, llámese robo, llámese hipocresía, llámese chisme, llámese homosexualidad. Tienes que tomar la decisión ahora de vivir en santidad. La decisión de vivir los caminos de Dios, de tomarte de su mano, de sostenerte en Él. Eso es lo que está produciendo el ayuno. Que tú te pongas delante de Él y Él te vea y tú platiques, te reveles. Y le digas, Señor, yo te voy a ser fiel. Voy a llegar al final del ayuno porque voy a tener la victoria. Pero así como viene la tentación a que abandones el ayuno, también vienen las tentaciones a que peques. Y al tomar tu decisión, vas a ser como Job. Si no había una decisión, un plan establecido que seguir, seguramente caeremos. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes una decisión y viene la tentación, va a ser como aquel joven o aquella señorita que cuando eran jovencitos decidieron llegar vírgenes al matrimonio. Se rieron de ellos, se burlaron de ellos. El mundo les dijo, eso ya no es así, eso es anacrónico, ya nadie pasa por eso, ya cualquiera. Es dura a veces la palabra de Dios, sí. Pero si aquel jovencito tomó la decisión de llegar virgen al matrimonio y tenía la decisión cuando llegaba la tentación, él sabía que había hecho un compromiso con él y con Dios mismo de no caer y huía. Y se iba. Los amigos lo llevaban y le decían, mira, te trajimos una. Y él, no. Eres un afeminado, eres un homosexual, eres un maricón. Le pueden decir de muchas cosas, pero él se resistió y se resistió y se resistió y llegó a su matrimonio virgen. ¿Sabes qué? Son los que más felices viven en su matrimonio. Y así ha pasado con señoritas
que han tomado esa decisión, y lo digo por todos aquellos que están siendo atacados, jovencitos que todavía son vírgenes y mujeres que todavía son vírgenes, sigan peleando, sigan luchando y sigan tomando la decisión, porque tienen grande galardón. Los demás pueden pedir perdón y decirle: Señor, perdóname. Pero hoy tomo la decisión de no apartarme ya de tus caminos, ni a la derecha ni a la izquierda, porque sé que tengo grande galardón, los cielos abiertos, las promesas para mi vida. Te decía al principio que Job tuvo siempre una decisión de darle la gloria a Dios. Y ese día de la calamidad, ese día de la prueba, llegaron a la vida de Job. En un solo día, Job, el varón justo, recto, temeroso de Dios, que había hecho una decisión desde su juventud, que se había mantenido fiel, que había permanecido fiel, que Dios le había multiplicado. En un solo día Job perdió todo lo que le importaba, lo que quería en este mundo: su ganado, sus propiedades, sus cosechas, sus sirvientes. Y en un solo día una pérdida tras otra, una tras otra su cosecha. El golpe final fue que llegó la noticia: sus 7 hijos y sus 3 hijas murieron porque estaban en una fiesta del hermano mayor. Y dice que vino un viento que el diablo lanzó contra aquella casa, un viento fuerte. Y dice que derribó los muros de aquella casa y cayeron sobre los 10 hijos de Jacob. Y los 10 murieron en un solo día. Al oír esta noticia, leemos en Job capítulo 1, 20 y 22. En Job capítulo 1, versículos 20 y 22, dice la Sagrada Escritura: y murieron y solamente escapé yo, le dijo el siervo, para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con todo, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job mostró su luto. Dice que se rasuró la cabeza, se postró en tierra, se cubrió con cilicio, ceniza. Ese fue su luto externo, pero también reveló su interior. Él había hecho una decisión muchos años atrás, una decisión de que cualquiera que fuera su circunstancia y lo que Dios decidiera en su vida, porque cuando tú crees en Dios y amas a Dios, sabes que todas las cosas ayudan para bien y no hay algo que Dios no haya permitido en tu vida. Yo estoy hablando de las cosas que han sido ajenas a tu decisión, porque hay muchas cosas que han sido nuestra decisión, han sido nuestra culpa, nosotros las hemos provocado, pero aún así Dios ha estado contigo y Dios está dispuesto a levantarte, a auxiliarte, a bendecirte. Pero en esto estamos viendo de un hombre que estaba preparado, no para que Dios lo bendijera en sus malas decisiones, sino para un hombre que estaba preparado en vivir una vida recta, y la vivió, y la estaba viviendo. Y cuando vino lo malo, él estaba preparado para afrontar
y darle la respuesta a Dios. Porque Dios lo retó a tomar una decisión y él la tomó en su tiempo. Y aquí vemos cuál fue su decisión. No apartarse, pero cuando vino la prueba y Dios permitió que sucediesen estas cosas, dice que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Se rasuró, hizo su luto, se postró, se arrodilló y adoró. Él había hecho el compromiso de que cualquiera que fuera su circunstancia iba a adorar a Dios. ¿Te has preguntado cuál es tu decisión que hoy tienes? ¿O no la tienes? ¿Qué has tomado ante la tentación? ¿Qué decisión has tomado ante la tentación? ¿Y qué respuesta le darás a Dios? En Mateo 7, 13 y 14 el Señor Jesucristo hizo una afirmación muy fuerte. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué dijo el Señor? Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha tiene un camino angosto que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Cuál va a ser tu decisión? Caminar por la puerta ancha, entrar por la puerta ancha donde van muchos caminando, van todos felices. Sí, van felices, porque van muchos jugando, vacilando el punto. Pero lleva a la muerte, a la perdición. ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar en tu vida? Si entras por la puerta estrecha, te va a llevar al camino de vida eterna. Por eso en esta noche, en 1 Corintios 10, 13, dice el Espíritu Santo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué? Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso nosotros sabemos que tenemos que tomar una decisión. Una decisión. Voy a entrar a esta puerta estrecha y voy a estar preparado para cualquier tentación que venga, porque el Señor ha prometido que me va a dar siempre una salida y que no va a permitir que ninguna tentación sea más que mis fuerzas o las fuerzas que Él me ha dado. Y el día que venga, dice, Él va a cuidar de que no venga ninguna tentación que sea más poderosa que las fuerzas que Él te ha dado. Y que además te ha preparado una puerta para que tengas donde salir. La victoria es segura. Ahora quiero contarte una historia real, un testimonio acerca de lo importante que es que tomes una decisión, óyelo, que tomes una decisión
que ahorita que estás tomando la decisión y haces el plan para tu vida, el pacto con Dios, de no apartarte de sus caminos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, haya necesidades o no haya necesidades, haya abundancia, que la abundancia no te aparte de los caminos de Dios, que seas sabio para mantenerte y uses aquella abundancia, aquella riqueza que Dios te va a dar para extender su reino y ser de bendición y ayudar a los pobres, bendecir a la iglesia y estar gozando aquello para la gloria de Él, no que muchos usan el dinero y los recursos para apartarse, andar en el mundo y volverse a lo que antes Dios te había rescatado. Sea cual sea lo que Dios permita en tu vida, tienes que tomar la decisión de mantenerte firme, o sea, mantener en el plan que hoy tomaste. Y este hombre del que les voy a contar esta historia es la historia de un francotirador. Los francotiradores son esos soldados entrenados especialmente para manejar disparos de largas distancias. Los usan en las guerras para matar gente que cuando no te puedes acercar muchos a ellos. Y este joven, su nombre era precisamente Carlos Hathcock II. Esta historia la pueden leer ustedes en el libro que se llama Francotirador Mariner, 93 muertes confirmadas. En inglés, Marine Sniper, 93 confirmed kills. Francotirador Mariner, 93 muertes confirmadas. Este Carlos Hathcock II, este libro lo escribe un compañero de él. Nos cuenta la historia que comenzó él a afinar su puntería cuando, siendo un muchacho, su padre lo abandonó, su madre también, y su abuela se ocupó de él, y su abuela vivían en una casa de campo. Entonces él salía a cazar conejos para poder alimentarse. Y siendo un niño, 10, 12 años, iba con la escopeta, con el rifle para tirar de un tiro y cazaba y afinaba su puntería. Ahí fue practicando sus tiros y después entró a competiciones de tiro, incluyendo la más prestigiosa de las competiciones de largo alcance, la Copa Wimbledon. En 1965 ganó ese campeonato. De ahí fue enviado Carlos Hathcock a la Marina, fue enrolado en la Marina. Al entrar en la Marina, obviamente, buen tirador, lo llevaron a que entrara con los tiradores y entró a la escuela de francotiradores. Y él mostraba un grande conocimiento y una grande habilidad. Y viendo esto, los mandaban por parejas para poder ir a la guerra y empezar a matar. Entonces, dentro de estar en las parejas, él llegó a tener muchos éxitos, pero veía que sus compañeros no tenían la misma capacidad para arrastrarse, que lo ponían en peligro. Entonces él pidió que lo dejaran trabajar solo. Hay alguna inspiración en algunas películas que por ahí vemos en la vida de este hombre. Vemos que él empezó a trabajar solo y enseguida se convirtió en el mejor francotirador con un total de 93 muertes confirmadas y muchas más de las 93 que no fueron confirmadas, porque nada más caía la gente, no sabían si realmente habían muerto, pero confirmadas 93 muertes. No estamos más que analizando la historia real. Dice que llegó a ser tan bueno en su trabajo que allí el Viet Cong, quiere decir que él estuvo en la guerra de Vietnam. En Vietnam, el Viet Cong
el ejército enemigo ofreció una recompensa en aquel entonces de $30,000. Si lo tradujéramos al dólar de hoy, de aquí de México, estamos hablando de 600,000 pesos, más de medio millón de pesos mexicanos. Quiere decir que siempre era un montón de dinero. A lo mejor le hubieran ofrecido $100,000. Lo importante es que 1965, imagínense, de tal manera que hubo un francotirador enemigo que se propuso obtener esa recompensa y estuvo examinando diligentemente la selva esperando encontrar a aquel hombre, a Carlos Hancock. Entonces dice que estaba ahí y el otro estaban esperándose y se estaban casando. Este francotirador norteamericano tenía una costumbre de ponerse una plumita blanca en la cabeza. Y le llamaban precisamente el Lang Trang, los vietnamitas, que hiciera el pluma blanca. Entonces ya lo buscaban para ver quién tenía la pluma blanca en su casco. Y dice que este francotirador vietnamita empezó a mirar, levantaron aquellos, eran unos rifles grandes con unas miras telescópicas, porque ellos tiraban a 200 metros, 400 metros, 600 metros y 1,000 metros. 1,000 metros. ¿Saben lo que son? Párense ustedes en la calle y cuenten 10 cuadras. 10 cuadras es 1 kilómetro. 1,000 metros es 1 kilómetro. Este francotirador, cuando estuvo en la academia y estaba, sus tiros perfectos eran de 1,000 metros y no fallaban el blanco. A 1 kilómetro. Acomodaba su mirilla, acomodaba su telescópica, levantaba, calculaba, tenían que hacer cálculos de lo que sube la bala. Hace la curva y baja. No se van rectas, más aparte el viento. Tenían que calcular todo y hacer sus ajustes. Es una ciencia realmente el tiro a 1 kilómetro de distancia y dar en el blanco. Dice que entonces él estaban entre la selva. Y dice que el del Vietcong, cuando vio que él se movió, dice que apuntó. Y estaba él también con su mirilla. Y de repente vio un lente y un reflejo del sol. Y cuando él vio el reflejo del sol, lo único que hizo apuntar hacia el reflejo y jaló el gatillo. No dudó, inmediatamente jaló el gatillo. De repente, silencio. Entonces se fueron arrastrando él y su compañero. Se fueron arrastrando y encontraron al francotirador vietnamita que la bala había entrado en la mira telescópica. En la mira telescópica había entrado, donde el vietnamita estaba mirándolo. Ahí entró la bala por la mira telescópica, le pegó en el ojo y le traspasó el cráneo. Quiere decir que unos instantes antes, si él no hubiera jalado el gatillo, aquel vietnamita ya lo hubiera matado. Ese fue su tiro más grande de gloria. Cuando ya se iban a retirar, ya estaba a punto de dejar la guerra, le dijeron y le comunicaron que tenía un objetivo, que era un general vietnamita, pero un general que estaba muy resguardado allá en la entrada de Vietnam del Norte, pero un general que estaba decidiendo y era un estratega tan importante que estaba ganando muchas batallas. Y entonces que necesitaban liquidarlo y no podían acercarse a él nadie porque no permitía, no salía de su campo. Toda la información le llegaba y además tenía el inconveniente de que, muy sabio, aquel general tenía su campamento en un área donde no había selva. Aproximadamente
800 metros no tenía nada, casi 1 kilómetro, no había de vegetación para que nadie se pudiera acercar. De tal manera que empezaron a ver los francotiradores que podían llevar aquella misión. Entonces le consultaron a él y le dijeron: sabemos que ya terminaste tu labor aquí, tu responsabilidad con el ejército ha terminado, pero mira, tenemos esta circunstancia y no hay otro mejor que tú. Entonces dice: pero queremos decirte que es este general, que estamos a tal distancia, nosotros lo que queremos es acercarte lo más posible, dejarte allá. Dice: y tendrás tú que caminar con tu futil, tu agua y el alimento que lleves y acercarte. Si te matan, no hay manera de que te rescatemos. No hay manera de que te saquemos, a menos que pudieras retirarte. Y entonces le dijeron ellos: es muy seguro que no regreses con vida, pero si lo logras, vas a darle un gran giro a la guerra y muchos norteamericanos van a ser salvos. Entonces dice que se fue y se quedó pensando, y entonces tomó una decisión y dijo: voy a ir, sabiendo que le podía costar su vida, pero podía con su vida intentar arriesgar su vida y salvar muchas vidas matando a este general. Le dieron los marines todos los espías, las cosas de inteligencia, cómo estaban las fotos desde arriba de los satélites, cómo salía él, caminaba unas pocos metros y se volvía a meter a su búnker. Siempre estaba metido en su búnker de concreto contra bombas y todo aquello. De tal manera que decían ellos: solamente un francotirador lo puede hacer, pero son 800 metros de maleza, apenitas baja, que no puedes. Dice: pero realmente es casi 1 kilómetro. Tendrías que disparar desde 1 kilómetro, desde la jungla, para poderle dar. Entonces dice que él estudió los planos, estudió el terreno y vio todo lo que tenían. Y dice que tomó una decisión y dijo: voy a hacer el tiro de 800 metros. Mis mejores tiros de toda mi vida fueron a 1000 metros. Pero obviamente, si me acerco más seguro. Y entonces dice que él lo dejaron, empezó a caminar. Y dice que lo dejaron exactamente a 3 kilómetros del objetivo. De donde debía hacer tiro era un kilómetro. O sea que tenía que caminar 2 kilómetros. Pero esos 2 kilómetros no los podía caminar. Tenía que hacerlo arrastrándose, despacio, sin hacer ningún movimiento. Y en las junglas, con los animales. Y dice que se iba arrastrando. Tardó 4 días en arrastrarse 2 kilómetros. Dice que sus codos, sus rodillas, sus músculos ya estaban engarrotados, pero él tenía que seguir avanzando. Y dice que en un momento vio una víbora que se le puso enfrente, y él enfrente así, y dijo: ahora ya llegó mi tiempo. No podía hacer un movimiento, no podía dispararle, no podía hacer nada, sino quedarse quieto. Dice que la víbora se le quedó mirando y él se le quedó mirando. De repente la víbora se dio la vuelta y se fue. Dice: todo ese estrés y caminando, dice que con trabajo agarraba su cantimplora y tomaba un poquito de agua y los alimentos que llevaba, un pedazo de chocolate, una cosa, y iba caminando y casi no comió ni dormía. Era tanta la adrenalina. Y cuando las patrullas pasaban, los soldados vigilando, caminando, y él estaba con sus hierbas metidas en sus cascos y su traje camuflajeado, y dice que pasaban y que estuvieron casi a punto de pisarle las manos, y él tenía que contener la respiración de que lo iban a descubrir y lo iban a matar. Y pasaban aquellas patrullas hasta que por fin llegó
al punto, dice, en el tercer día, a punto de llegar a escasos 400 metros de donde debía ser el tiro, dice que empezó a oír una voz que le decía, me voy a permitir leérselos. Dice, el dolor, el agotamiento y el hambre inundaban su mente, su cuerpo. Le faltaban todavía 200 yardas, 100 metros. Imagínense, 100 metros. ¿Cuánto es 100 metros? Una cuadra después de varios días. A fin de situarse en un perfecto tiro. Fue entonces cuando una batalla comenzó en su mente, de la cual dice, hacer concesiones, haz concesiones. Y pensó, puedes hacerlo desde aquí. En todos tus años de competición de tiro, tus mejores disparos se produjeron desde las 1000 yardas. Han sido todos diana desde esta distancia, se dije Carlos para sí. Pero en todos sus años de disparar, nunca un solo disparo había sido tan crítico y tan importante. Si aquel tiro no le daba, ya no iba a ser el caos que iban a causar y lo iban a matar. Una segunda voz le dijo a Carlos, aférrate al plan, no cambies ahora la decisión que tú tomaste. Ahora entienden el porqué de la anécdota. La voz le decía, haz el tiro de 1000 metros. Y la voz le decía, no tengas que irte a los 800, si siempre pagabas a los 1000. Entonces, la voz le decía, desde aquí lo has hecho siempre. Y la otra voz le decía, hiciste un plan cuando estabas tranquilo, cuando no estabas cansado, cuando no estabas fatigado. Y decía él, es que ya no aguanto las hormigas. Se me metieron en el uniforme, me están comiendo las llagas, el sangrado de las rodillas, me están picoteando, ya no voy a aguantar, tengo que caminar cuando menos para aguantar esas 100 yardas más, tiene que ser 3-4 horas más y ya no soporto arrastrarse 100 metros, tenían que ser 3 horas más. Dice, los animales, las hormigas me están picando, me están mordiendo. Y dice que la voz le decía, avanza, dijiste 800 cuando estabas tranquila, vete hasta los 800, sobrevive. Carlos siempre había escuchado esa voz que le había mantenido vivo. ¿Pensaste este plan? Ahora estás cansado, tienes que seguir el plan que trazaste cuando estabas descansado y no tenías el problema. Hadcock continuó impulsándose por el consejo de aquella segunda voz. Finalmente llegó al punto de los 800 y estableció su posición en una trinchera no más profunda de 15 centímetros. Arrastrándose 15 centímetros, pues apenas tirado estaba casi a nivel de tierra. Dice que levantó su fusil y ahí vio que era ya tarde. El general no salía ya. Tenía que pasar toda la noche. Y aquellos animales picándole y él no podía moverse porque podía hacer un ruido y algo despertar la atención. Hasta que por fin amaneció. Salió aquel general y empezó a checar nuevamente todo lo que había aprendido, todo lo que había estudiado, pero ya había llegado a los 800. Hizo su tiro, apuntó, salió el general, se postró y empezó a mirar. Y en ese momento, una bala atravesó su cabeza. Hadcock había hecho el tiro y aquella hecho transformó mucho la guerra y bendijo y salvó
a miles de soldados norteamericanos que estaban en ese momento perdiendo ya la guerra. Vemos que este hombre nos enseña una cosa. Esta cosa es que cuando tú estás como hoy, tomando una decisión, cuando estés enfrentando el campo de batalla, cuando estés en el momento de la tentación, acuérdate del compromiso que hiciste, de las promesas que Dios te ha dado, de la voz que Él te dijo: yo te voy a fortalecer, yo te voy a abrir una puerta de salida, y una tentación nunca va a ser más fuerte que tus fuerzas. Por eso, cuando él estaba descansado y el temor y el hambre y el dolor le habían atacado, él pudo salir adelante. Eclesiastés 12:1 dice lo siguiente: acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Tú que eres un joven, toma tu decisión. Tú que eres un adulto, toma tu decisión. Y cuando venga el problema y cuando venga la necesidad, actúa como este francotirador. No te rindas, mantente en aquella decisión. ¿Y que vas a ver? Las victorias, las recompensas que Dios tiene para tu vida. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Si quieres recibir a Jesús y recibir la salvación y la vida eterna, repite esta oración sencilla, pero poderosa. Dile: Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, me arrepiento de mis pecados y hoy recibo la vida eterna que tú ofreces. Ayúdame a vivir la vida cristiana y a cumplir con tus mandamientos en mi vida. Amén.